tratando la problemática que existe entre neoliberalismo, globalización y educación pública superior. Como saben, los que han estado asistiendo diariamente, el primer día hicimos un panel para tratar generalidades sobre esta relación. Ayer el doctor José Ramón García Menéndez ofreció su punto de vista sobre el neoliberalismo y su relación con la educación pública y la globalización desde una perspectiva de la economía. Y hoy el doctor Harry Vanden, en la mañana y hoy, está desarrollando precisamente las reacciones populares a las medidas neoliberales, especialmente en América Latina. De tal manera que mañana terminaremos esta saga de enfoques con el doctor Nelson Zárate, quien estará tratando el asunto específicamente de la educación pública frente a la hegemonía neoliberal, ¿no? Pero el día de hoy el doctor Harry Vanden nos ofrece su conferencia Movimientos Sociales y Neoliberalismo en la América Latina del siglo XXI. El doctor Vanden es politólogo, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Florida del Sur, en Tampa, Florida. Es autor de libros y artículos sobre política, movimientos sociales y poder en América Latina y sobre el pensamiento del intelectual peruano José Carlos Mariátegui. Sus más recientes publicaciones son La política en América Latina, El juego del poder, con Gary Prevost, Oxford University Press, 2012, la más reciente edición. Movimientos sociales en América Latina en el siglo XXI, Resistencia, Poder y Burocracia, como coeditor, Londres, New York, Rowman y Littlefield Editores. Y una antología de José Carlos Mariátegui con Mark Becker, publicada en la India por Cornerstone en el 2013. Y en este momento me está mostrando la más reciente publicación suya que se llama Movimientos Sociales y Gobiernos de Izquierda en América Latina, Confrontación o Cooptación, en donde participa como coeditor. Así que le agradezco al doctor Vanden y a nuestros otros dos invitados la gentileza de haber venido a Guatemala atendiéndome la invitación de esta escuela y también la generosidad de repetir sus conferencias para la sección matutina y la sección vespertina. Sin más, los dejo con el doctor Vanden. Muchísimas gracias. Es un gran gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de hablar, de dialogar, de intercambiar. ¿Dónde está? Pues sí, no me escucharon, sí me escucharon. No, disculpen. Bueno, es un gran gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de hablar, de intercambiar, de dialogar. Por la noche voy a intentar repetir lo que dije por la mañana, si es posible, y yo sé que no. Y estoy utilizando un pequeño PowerPoint, lo cual originalmente se hizo en inglés, o sea que va a encontrar un poco de palabras y frases castizos muy especiales y pido disculpas. Pero creí que quizás valía la pena para usarlo para tenerles invocado y darles unos ejemplos de lo que está pasando en otros lugares. Ustedes ya saben lo que está pasando acá. Muy bien, o sea, estamos hablando de los nuevos movimientos sociales en América Latina y el neoliberalismo y tales cosas. Pero claro, América Latina es muy grande, muy ancha. Y también hay una división de rebelión, de lucha, que se realiza desde hace tiempo en América. Pero hemos que ser un poco francos en decir que las tradiciones democráticas estaban un poco débiles en América. El pueblo sí luchaba y sigue luchando, pero también la presión seguía y a veces fue muy fuerte.
Aquí vemos por ejemplo, un miembro del Partido Socialista que está saliendo para adherirse con un movimiento social, ¿no? O sea, a veces ni siquiera los partidos de izquierda son suficientes para hacer los cambios necesarios. Es que los de abajo siempre han buscado maneras de hacer ejercicio del poder, de cambiar, de disminuir la represión. Y se ve esta lucha, este intercambio en varios momentos. También había unas movilizaciones populares fuertísimas. Hablamos pues de los de abajo, por ejemplo, porque tiene un sentido un poco clave para mí. Y como ustedes saben, esta frase viene de la Revolución Mexicana, precisamente de la novela Los de Abajo, por Mariano Suela. Pero como decimos, hay antecedentes. Había sublevaciones indígenas desde hace tiempo. Incluso estuve en una librería llevando libros y vi un nuevo que estaba dedicado a las sublevaciones indígenas guatemaltecas. Lo cual a mí me parece genial, importantísimo estudiar esto, aprender de eso, incorporarlo en la cultura política y nacional. Pero quizás la sublevación indígena más conocida, más fuerte, más extensa, fue la de Tupac Amaru, que se pasó en el Perú en 1780-81, en lo cual había una sublevación de unos 200,000 campesinos, mayormente indígenas. El Tupac Amaru fue parte de la familia incaica, o sea, tenía antepasados incaicos. Era un líder muy fuerte. Y después de los españoles que mató a él, organizándole, surgió otro también que ahora está muy celebrado en Bolivia, que es Tupac Katari, que llevaba la lucha por un año y medio más hasta que los españoles mataron a él también. O sea, es un antecedente. Otro es lo que lideró Toussaint Louverture, el que luchaba por la independencia de Haití, porque en Haití la libertad, la igualdad, la fraternidad de la Revolución Francesa desinfectaba. Ellos insistían en la igualdad. Ellos no querían seguir siendo esclavos, por lo cual en Haití, en los años 1790, armaron una revolución que empezó una rebelión de esclavos, lo cual fue exitoso, uno de los pocos en la historia. Como mencionaba, la Revolución Mexicana es otra gran movilización popular en lo cual el pueblo tomó las armas y destruyeron las viejas estructuras, liderado por gente como el gran señor del sur de México, del estado de Morelos, Emiliano Zapata, el que inspiró más tarde el movimiento zapatista. Pero había otros elementos populares y democráticos también. El hombre y la reforma que generó Benito Juárez, quien fue un indígena zapoteca, educado por una cora en Oaxaca, que se instaló con la ayuda del pueblo mexicano como presidente de México y que inició el proceso de la reforma en mitad del siglo XIX. En Uruguay, la figura de José Paque y Ordóñez y su Partido Colorado hicieron reformas democráticas para implantar una democracia fuerte en Uruguay. En Chile hay una tradición democrática y popular. Citamos, por ejemplo, a Marmaduke Grove,
que a través de una coalición se hizo presidente en los años 30 y empezó un proceso de reestructuración en Chile que más tarde se plasmó en Unidad Popular en los años 60 y 70, liderado por supuesto por Salvador Allende. En Costa Rica tenemos el ejemplo de Liberación Nacional, que también iba cambiando estructuras, terminando con el ejército. Es que no hay ejército en Costa Rica, pero sí tienen escuelas buenas y gratis, las públicas. También hemos que hablar y a veces hablar un poco franco de la democracia representativa y sus desafíos, porque es problemático y a veces hace falta la movilización del pueblo para conseguir lo necesario dentro de esos procesos democráticos representativos. Aquí, por ejemplo, podemos observar la movilización de CONAI en Ecuador para empujar el gobierno hacia una política más progresista. Bueno, el ejemplo, la figura de Benito Juárez, la reforma en México, la figura de José Paqué y Ordóñez y los colorados en Uruguay, el proceso de democratización, de movilización, de reestructuración que comenzó Margaret Grove, después Unidad Popular y Salvador Allende. Y fue un gran experimento porque los socialistas, los liberales, los comunistas de Unidad Popular estaban soñando que pudieran comenzar un proceso de reestructuración social, económica y política a través de los medios democráticos, de la tradición democrática que existía en Chile. Lamentablemente eran equivocados en sus planteamientos, porque el brutal golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 de Pinochet y los otros militares rompió todo este esquema y implantó una dictadura militar brutal y horrible. Pero había mucho apoyo para Allende, para los socialistas, para Unidad Popular, y hay que notar eso y examinarlo, investigarlo. En Costa Rica, la figura de José María Figueres, la revolución de 48, muy importante. En cuanto a los procesos democráticos, la democracia representativa, Costa Rica ha tenido mucho éxito. No es perfecto, pero un poco más allá. Bueno, hablando más de la democracia representativa y sus desafíos, existe este concepto de que si tú votas, si hay elecciones, bueno, todo es bueno, todo maravilloso, que la democracia en sí es el fin y no hace falta más. Pero como aprendieron en muchos países, incluso en Nicaragua, el voto puede dejarle viviendo en condiciones como esta. Que el voto, las elecciones, muchas veces no cambian las estructuras económicas, sociales, dejan la injusticia, la inigualdad, la pobreza masiva, la desnutrición. Y por eso hay que analizar los procesos de la democracia representativa con mucho cuidado, Y eso fue precisamente una foto que yo mismo tomé cuando Nicaragua está yendo por el lado de democracia representativa en la elección del 84. Ese fue un cartel de los sandinistas del gobierno.
Pero claro, después de esos experimentos como en Chile y en otros lugares, cuando el pueblo se empezó a movilizar, de ponerse en pie, de hacer demandas, de insistir en cambios necesarios, como las ligas campesinas en el norte de Brasil, como el pueblo indígena en los países andinos, como en México y otros lugares. Y puesto que fue Guerra Fría, tiempo del Consejo de Seguridad de Estado, difundido por Estados Unidos en todo occidental, había pues gobiernos militares autoritarios, había pues autoritarianismo burocrático en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina, y después también en Perú, aunque fue distinto en Perú. Fue un gobierno nacionalista, progresista, socialista, modelado por el gobierno de Nasser de los años 54 hasta unos años más. O sea, los militares intentaron hacer cambios, pero desde arriba por abajo, sin crear los mecanismos de participación popular, sin crear los canales, los medios de comunicación para que ellos pudieran escuchar lo que la gente quería. Y lamentablemente este modelo fracasó. Aunque la actitud de ellos, la actitud de este gobierno ayudó mucho en inspirar, en motivar, en dar una pauta a la revolución del círculo bolivariano en Venezuela, de Hugo Chávez y los otros que insistieron en hacer cambios y cambios profundos. Pero bueno, mucha represión militar, como ustedes saben demasiado bien. Pero claro, esta época no duraba hasta el presente, y poco a poco iban surgiendo otros grupos, iban surgiendo nuevos movimientos, iba surgiendo una nueva participación, movilizaciones masivas. Tenemos un ejemplo acá, tomando de Bolivia. Aquí son los mineros, el sindicato minero. En Bolivia es fuerte, había hasta una inspiración trotskista. Hay varios grupos indígenas y esta gente empezaron a resistir la represión e iban poco a poco construyendo nuevos movimientos. Bueno, o sea, después de la Guerra Fría, después de los militares, de la militarización, había una vuelta a la participación legal. O sea, ahora, puesto que desapareció la Unión Soviética, puesto que desapareció los otros gobiernos socialistas de Europa Oriental, los Estados Unidos, los élites latinoamericanos pensaban que quizás no era tan importante, mejor dicho, necesaria, esta represión brutal por los gobiernos militares respaldados por los Estados Unidos. Y había pues un movimiento hacia la democracia, hacia elecciones libres, y eso dio espacios nuevos, espacios donde la gente podía actuar sin sufrir la represión, los masacres, el genocidio. Pero a la vez estamos hablando del liberalismo no solamente político, sino económico. Estamos hablando de ajustes estructurales
estamos hablando pues de la implantación, de la inyección de política neoliberal fuerte, apoyado por el consenso de Washington, el IMF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el USAID. O sea, ahora la respuesta, y ellos dicen la respuesta única, es agilizar las fuerzas del mercado para dejar el desarrollo sin restricción de los países latinoamericanos. O sea, el libre mercado te va a proveer todo, y si no, pues habrá unos NGO que le pueden ayudar, incluso salvarles, si no tienen la capacidad de hacer lo necesario para incrementar sus ganancias. Pero no vamos a hacer los cambios estructurales necesarios para mejorar la vida del pueblo, para hacer cambios verdaderos, sino unos cambiecitos, unas posibilidades soñados, y al fin y al cabo, aunque el sistema a lo mejor no le va a dar, si vos sos un obrero, un campesino, una persona indígena, afro-guatemalteca, afro-brasileño, viviendo en las afueras, en el periferio del país, no vamos a darle mucho chance, pero sí le vamos a construir una casa. Claro, no va a ser una casa de cemento y eso, pero ese NGO es Oxfam International, le va a ayudar a construir una nueva casa como esa. No malos que solamente este tema. O sea, con la implementación de las políticas neoliberales hay una falta de democracia económica, una falta de igualdad económica, una falta de distribución del ingreso de la riqueza, una falta de trabajos buenos que paguen, que le traten con decencia, lo cual plantea la pregunta, pues, ¿quién beneficia de estas políticas neoliberales? Personas como ella, no creo, con toda sinceridad, no creo. Y es la inyección, la implementación de estas políticas neoliberales ocasionaron mucha reacción hasta su violación. Había una pequeña sublevación en la República Dominicana, pero quizás hemos que pensar más que nada del Caracazo en 1989, en lo cual la gente se lanzaron a las calles para insistir en cambios. Vamos a hablar de eso un poquito más. Lo cual inició el proceso, los intentos de golpe de 92, liderado uno por Chávez. En enero de 1994 había esta sublevación zapatista para resistir la imposición del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Había un intento también de crear una política económica neoliberal en Ecuador, lo cual estaba resistido por el CONAI, la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianas. En Brasil, hasta antes de que salieran los militares, más o menos estamos hablando de 84, crearon el movimiento de los sin tierra, el MST, el movimiento sin tierra. Había un movimiento obrero
en lo cual militaba Lula. Una nueva federación de trabajo, el CUT, Centro Unitario de Trabajos de Trabajadores, disculpa. Y había un nuevo partido de los trabajadores, influido por movimientos sociales, el sindicalismo nuevo, el marxismo-leninismo, los movimientos ambientales y tal. Y eso movilizaba mucho más gente. Esas mujeres son mujeres mayas militando en el zapatismo para demostrar que el ejército mexicano no está bienvenido en su comunidad. Bueno, Caracas, ¿qué fue? El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, aceptaba la línea neoliberal, aceptaba la necesidad de hacer ajustes estructurales. Iba a subir el precio de varias cosas, petróleo, pan y tal, cierto subsidio. Y lo hizo de una manera brusco y así un poco brutal. Y la gente no lo aceptó. Se lanzaron, como decía, a las calles en gran número, atacaron las tiendas, tomaban las bienes, resistieron a la policía. La policía no lo podía controlar, no solamente en Caracas, pero en Maracaibo y en muchas otras ciudades. Por lo cual el gobierno tenía que pedir, insistir, que el ejército viniera para reprimir el pueblo, porque la rebelión, la sublevación era tan masiva. Y eso pues era muy fuerte para los militares, porque el gobierno les estaba obligando a hacer fuego hacia su propio pueblo, cosa que les chocó muy fuerte y muy mal. Y fue precisamente esta experiencia que motivó a Hugo Chávez, a otros, de primero formar un movimiento bolivariano dentro de las Fuerzas Armadas, de leer no solamente Simón Bolívar, sino Ezequiel Zamora, un líder campesino de los años 1880 en Venezuela, y de pensar de que ellos tenían obligación de hacer cambios, por lo cual el intento de golpe de 92, había un segundo intento también, claro, no funcionó. Chávez quedó en el cárcel, pero después salió y se iba hablando, pensando con los otros para formar un nuevo movimiento, el movimiento Quinta República, reclamando, rescatando no solamente a Bolívar, sino el nacionalismo latinoamericano. Y así fue que él podía formar este movimiento, después partido, y ganar la elección de 98. Tuve el gusto de estar ahí en Venezuela para observar esta elección. Estuve trabajando con Jimmy Carter, el Centro Carter, ¿no? Era asombrante que Chávez y compañía podían conseguir 58% del voto, y él seguía con esta mayoría en las otras elecciones más tardes. Y eso pues comenzó así, con esta sublevación popular en Caracas. En el sur de México, como estoy diciendo, había un movimiento que se iba desarrollando, inspirando un poco francamente por los movimientos indígenas y los grupos guerrilleros aquí de Guatemala, porque estamos hablando del mundo maya. Y así fue
que decidieron tomar acción el 1 de enero de